y sus directivas, a la Universidad San Buenaventura, a la Corporación Surgir y a todos los docentes que nos están acompañando e invitados. Hoy iniciamos el módulo 4 con el tema del enfoque de la salud pública y salud colectiva desde el modelo ECO5 en la prevención del consumo de SPA, con el objetivo de acercarlos a este enfoque para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, de poder generar unas reflexiones que posibiliten ampliar la mirada sobre el abordaje de este fenómeno en los contextos escolares. Sabemos que la problemática del consumo de drogas en los contextos educativos es un fenómeno que incluye diferentes aspectos relacionados con el entorno familiar, social, comunitario, y que tiene importantes implicaciones para la salud pública de todo un país. Entre esos aspectos está la producción, el tráfico, la distribución, el consumo, la relación establecida por el consumidor con la sustancia. La perspectiva de salud pública favorece entonces la construcción de políticas acordes a las necesidades y dinámicas de los territorios, a las necesidades de atención de hombres y mujeres en los diferentes momentos del curso de vida y a facilitar también la integración de la cultura y el contexto en el abordaje de esta problemática. En la agenda de hoy, nuestra clase de hoy, iniciamos con una presentación de la Corporación Surgir a cargo del jefe de la División Técnica Silverio Espinal. Continuaremos con el desarrollo del tema con un invitado muy especial, el profesor Juan Machín, que nos acompaña desde México, y tendremos también un espacio para preguntas de los participantes y en el cierre la información para el desarrollo de las actividades asincrónicas. Invitamos entonces al jefe de la División Técnica de la Corporación Surgir, Silverio Espinal, él es psicólogo de la Universidad de Antioquia, con amplia experiencia en el diseño e implementación de programas de prevención y de reducción de daños del consumo de sustancias psicoactivas, así como en procesos de investigación y producción de material pedagógico en la misma materia. Le damos entonces una bienvenida a Silverio. Bienvenido, te escuchamos. Listo, bueno, gracias Merly. Un saludo para todos y todas. Como les decía Merly, mi nombre es Silverio Espinal. Trabajo en la Corporación Surgir y nosotros, digamos, a partir de este momento, les vamos a estar acompañándolos en el proceso del diplomado, en el cual ya llevan 3 módulos, porque nosotros vamos a realizar los módulos 4 y 5. Y bueno, y les damos pues como la bienvenida digamos, a nuestra institución, que van a ser parte de nuestro trabajo pues, en conjunto con la Escuela contra la Drogadicción y la Universidad San Buenaventura, que hemos venido pues, trabajando ya durante varios meses, pero ahora ya nos toca un poco como dar la cara. Le pido, a ver si puedo compartir acá, compartirles una cosita antes. Bueno, entonces, como les decía, nosotros somos responsables del módulo 4. Quiero hacerles comentar también de lo que hacemos en la Corporación Surgir. Somos una entidad ya con 43 años de experiencia en el trabajo de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. También en temas que tienen que ver con reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, por tanto, digamos que nuestras 4 áreas principales son el trabajo en promoción de la salud, en prevención, en reducción de riesgos y daños y en gestión del conocimiento. Eso implica pues un trabajo tanto en temas como empoderamiento comunitario, como trabajar en los diferentes niveles de prevención que ya los van a ver un poco más adelante en uno de los temas que vamos a abordar durante el diplomado. En temas que tienen que ver con educación en salud, con educación a consumidores de sustancias, con inclusión social. Y en temas de investigación, pues hacemos sistematización, investigación y monitoreo pues, de nuestros distintos programas. Bueno, lo que vamos a ver durante este acompañamiento que vamos a trabajar con la Corporación Surgir, pues estamos encargados del módulo 4, que trata sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas. El primer tema, que es el que nos vamos a trabajar hoy con Juan Machín, que es una persona pues, que nos
ha acompañado hace mucho rato pues, en la corporación. Ahorita les contará un poco más Merly pues, de su currículum, pero también desde antemano saludarlo y agradecerlo pues, por su participación. El enfoque de la salud pública en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Creo que ustedes ya saben que esta es una actividad única, o sea, a diferencia de las clases que van a estar, como siempre, pues, de martes a viernes en los horarios habituales. Esta es una actividad que solo la hacemos hoy, bueno, y que queda grabada para aquellas personas que no puedan asistir. Y bueno, ya Merly ahora les contará cuál es como la actividad asincrónica que se deriva. Entonces, hoy trabajamos el tema enfoque de la salud pública en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Luego van a seguir otros 4 temas. El que sigue el que sigue, no, pues mañana empezamos con conceptos básicos sobre prevención del consumo. Toda la semana estaremos en ese tema. A la semana que sigue trabajaremos la prevención en el ámbito escolar, ya un poco adentrándonos más en lo que tiene que ver cómo implementar planes y programas y proyectos de prevención pensados en el entorno escolar. Luego viene un tema que se llama herramientas para el trabajo de prevención, que de hecho nos va a tomar 2 semanas. De esas 2 semanas, pues la idea es aprender estrategias metodológicas y enfatizando sobre todo en estrategias de transversalización curricular, es decir, de cómo incluir en los currículos contenidos de prevención del consumo de sustancias psicoactivas sin descuidar los contenidos de las áreas académicas. Luego vamos al módulo 5, que ya tiene que ver con el diseño de proyectos de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Como ustedes saben, pues que se les ha comentado desde el principio, la idea es que ustedes van a ir diseñando un proyecto de prevención del consumo de sustancias que hace parte de las rúbricas de este diplomado, y que bueno, en esta etapa pues ya le vamos a dar como más fuerte al tema del proyecto, y la idea es que durante las clases van a ir diseñando por partecitas cada uno de los componentes del proyecto, y ya pues los profesores los ilustrarán respecto a cómo vamos a ir implementando el programa, el proyecto, perdón. Entonces va a haber un primer momento, pues que vamos a ir mirando las características y etapas en el diseño y la formulación de proyectos, y vamos a tener una clase también sobre ya la parte que tiene que ver con diseño y formulación, ¿no? Y un poco más adentrada en los temas de evaluación, porque como les decía, pues vamos a hacerlo el diseño transversal a las distintas clases, de modo que vayan como acumulando una parte de la tarea en cada una de las clases, en cada una de las semanas. Obviamente pues hay un trabajo que el docente lo va a orientar en la clase, pero hay otra parte pues, que ustedes van a ir desarrollando en su tiempo de manera asincrónica. Bueno, estos son nuestros profesores que nos van a presentar pues, también enseguida. Los van a acompañar toda esta semana. Bueno, Luz Merle, que también está haciendo que es de maestra de ceremonias. Claudia Sasa, Juan Carlos Betancur y Luis Alberto Urrea. Tengo ya aquí a mi lado a Claudia y a Juan para que les dé un saludito, y Luis Alberto, que está conectado enseguida, también se presenta pues un minutico. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Esperamos que disfruten mucho este espacio y que podamos aprender juntos y construir realmente una buena estrategia para nuestras comunidades. Buen día para todos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Betancur, yo soy psicólogo, ya pues con alguna experiencia en proyectos de prevención y de reducción de riesgos y daños. Bueno, no, muy contento de poder estar con ustedes, de poder tener esta experiencia con la universidad. Y bueno, no, hasta pronto y que nos aprovechemos mucho, mucho esta experiencia del día de hoy. Listo, y Luis, por Sí, favor, te hola, buen presento. día. Saludos cordiales para todo y todo. En nombre de Luis Alberto Urrea, psicólogo de la Universidad de Antioquia. Y estoy acompañándolos en el diplomado. Entonces esperamos encontrarnos pronto, mañana. Listo.
Bueno, muchas gracias. Estos son los profesores que los van a estar acompañando durante esta semana. Bueno, Merle, que ya la conocieron. Bueno, una variación es que los profesores los van a estar acompañando ya durante el resto del diplomado. O sea, cada grupo no va a tener cambio de profesor, sino que, pues, por decir algo, en el grupo que coge Claudia durante esta semana los va a acompañar hasta el final, eso con el objetivo, pues, de poderle hacer seguimiento sobre todo al tema de los proyectos, de modo que, pues, ella sepa o cada profesor, pues, sepa cómo van sus estudiantes respecto al diseño de los proyectos. Bueno, eso era, pues, como lo que tenía por decirles, agradecerles, pues, la participación, agradecerles, pues, también a la Escuela contra la Drogadicción habernos invitado a este diplomado, a la Universidad San Buenaventura, que también, pues, nos ha acompañado durante todo este proceso. Y bueno, y ya los dejo con Merle y con Juan Machín. Muchas gracias, Silverio, y muchas gracias a los profes que nos acompañan el día de hoy y que se van a encargar del módulo 4 y módulo 5, que a partir de mañana ya será el segundo encuentro que se esté desarrollando. Invitamos ahora entonces al profesor Juan Machín, que tiene formación en la acción para la intervención en situaciones de sufrimiento social, socio fundador de diversas organizaciones y redes de la sociedad civil, entre las que se destacan la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social, RAISE, investigador, docente, pintor, fotógrafo y promotor cultural, autor y coautor de diversas publicaciones en México y otros países. Bienvenido, profe, y muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Hola, buenos días, y pues agradezco la invitación de la Corporación Surgir. Es un placer siempre colaborar con una organización tan reconocida y con una trayectoria, pues, de años y muy impresionante, un referente obligado en el tema. Y pues gracias a las amigas y amigos de ahí de la corporación. Y bueno, vamos a ver un poco como un panorama muy general, muy amplio. El diplomado, como ustedes ahorita les presentaron los siguientes módulos, pues la idea es que se aterrice a la realidad concreta, ¿no?, de sus grupos, de sus diferentes comunidades educativas. Pero la idea de esta primera charla, pues, es precisamente tener un panorama muy amplio que después va a ser como un referente o algo que nos permite contextualizar la intervención ya muy concreta, muy específica, teniendo como este marco mucho más general. Y bueno, la idea es hablar desde el enfoque de la salud pública y de la salud colectiva, pero por mi formación y por mi propia experiencia, pues yo lo hago desde una perspectiva muy particular, que es la del metamodelo ECO5. Entonces, para podernos ubicar y poder saber precisamente, pues, qué es eso del metamodelo ECO5, la primera parte de la intervención, pues, es precisamente una muy breve introducción a esta propuesta, y ya después, entonces, empezar a hablar de qué es eso de la salud pública, la salud colectiva, y qué nos aportan al tema de la prevención. O sea, cómo este enfoque pues nos ayuda a tener una visión más compleja, más completa, pues de un tema que pues nos ocupa y preocupa pues a muchísimas organizaciones y personas pues en todo el mundo. Y que la ventaja de tener este enfoque pues es el propiciar un acercamiento mucho más efectivo a este tema de la prevención. Entonces, como les decía, bueno, empiezo con déjenme compartir, hablando de qué es esto del metamodelo ECO5. ECO5 es un juego de palabras. Inicialmente era ECO2 o ECO al cuadrado, que tiene que ver con los elementos esenciales de una propuesta que surge de un proceso de investigación en la acción que desarrollamos en México a finales de los años
bueno, el trabajo se venía desarrollando desde los años 80 más o menos, finales de los 70 en el caso de una organización, y prácticamente toda la década de los 80, pero que tuvimos la fortuna pues, de conocer a unos colegas italianos que acompañaron este proceso desde el 88 y que veníamos abordándolo desde dos perspectivas, pues que en ese momento se veían como incluso antagónicas o como totalmente aisladas, que era el tema de la prevención y el tema del tratamiento. Y a partir del 94 empezamos a darnos cuenta que se necesitaban articular estos dos abordajes. Y entonces, bueno, tuvimos la posibilidad de presentar un proyecto de investigación en la acción apoyado por la Unión Europea para desarrollar modelos de intervención, tanto de prevención como de tratamiento. Y con estos dos colegas italianos, Roberto Merlo, que era experto precisamente en el tema de la prevención, y Efren Milanese, que era experto en el tema del tratamiento. Lo que nosotros constatábamos en el 94 es que, aparte de que eran dos mundos separados, ambos tenían deficiencias en el abordaje tradicional. Y en ese momento fue que se decidió empezar a abordarlo de una manera articulada, porque precisamente parte del problema era esta visión fragmentada del abordaje. Los que hacíamos prevención decíamos, bueno, nosotros no nos interesa lo que pasa en la comunidad terapéutica o durante el proceso de tratamiento, porque lo que nosotros queremos es evitar el consumo. Y los que estaban haciendo tratamiento decían, a nosotros no nos importa lo que pasa allá afuera, porque lo que nosotros queremos hacer es que la persona que está consumiendo deje de hacerlo. Entonces, ese abordaje, pues, era como mundos aislados. De hecho, Roberto y Efren, a pesar de ser italianos y de trabajar en el tema del uso de sustancias, no se conocían entre sí. Entonces, ahí habla precisamente de esta división y esta fragmentación de los abordajes. Entonces, bueno, al final se planteó esta propuesta y en particular una parte muy novedosa era el pensar que, o más bien, ante la constatación de que el tratamiento en general era un fracaso, que la mayoría de la gente que tenía problemas de uso, pues no acudía o no hacía una demanda de ayuda, y que los que lo hacían rápidamente abandonaban los procesos, y quienes lograban terminar el proceso, que ya era un porcentaje muy pequeño, pues recaían y volvían otra vez a tener problemas con el consumo. Entonces, uno de los pues, propuestas o de las hipótesis era que precisamente no debíamos abordar la problemática desde una perspectiva individual, como si fuera un fenómeno de personas aisladas, sino que teníamos que empezar a pensar en términos del contexto en el que vivían. Y entonces se inició también un protocolo, se incluyó en la propuesta inicial, junto con un protocolo de prevención y otro de tratamiento en comunidades terapéuticas, la posibilidad de investigar si se podían hacer un tratamiento en la comunidad local, en el contexto de vida de las personas, trabajar con sus redes sociales, de tal manera que se pudiera resolver esas problemáticas sin sacarlas de su contexto de vida. Eso, bueno, nos dio origen en el 95, se desarrolló el proceso, y después nos dimos cuenta que hacía falta otro abordaje aún más, que era el de la reducción de riesgos y daños. Sobre todo los riesgos y daños asociados a procesos de exclusión social, que tenían que ver mucho con representaciones sociales muy negativas del uso de sustancias, que hacían que las personas que entraban en contacto con las sustancias se les vieran como pues infectados de un virus o poseídos casi por el demonio. Y entonces había que excluirlos de la comunidad. Y en ese sentido, bueno, el abordaje era muy necesario empezar a contrarrestar esos procesos de exclusión. También había otro protocolo para decir, bueno, cómo se podía formar a las personas que trabajaban en esos temas y
un protocolo de evaluación de todas estas modalidades, ¿no? Cómo evaluar en prevención, cómo evaluar en tratamiento, en la comunidad terapéutica, cómo evaluar el tratamiento comunitario, o sea, en el contexto de vida, cómo evaluar la formación. Entonces, bueno, era un protocolo más, ¿no? Cuando terminamos ese proceso de investigación, que nos apoyó en un primer momento la Unión Europea, pero después se sumó la Cáritas alemana y el gobierno alemán, teníamos ya entonces una propuesta que nos dimos cuenta que no tenía que ver solamente con el tema del uso de sustancias, sino que tenía que ver con lo que empezamos a llamar situaciones de sufrimiento social. Y por eso la red que se constituyó en México y después una red latinoamericana, pues tiene ese apellido, ¿no? Son redes de organizaciones que intervienen en situaciones de sufrimiento social, donde uno de los elementos o de los componentes que está presente en muchas de estas situaciones de sufrimiento social está relacionado con el uso de sustancias, ¿no? Personas que viven en poblaciones callejeras que consumen también sustancias, el tema de violencia asociado también al uso de sustancias, etcétera. Pero nos dimos cuenta también de que no era propiamente un modelo de intervención en prevención o en tratamiento, sino que era un metamodelo, un modelo para desarrollar modelos que más adelante voy a explicar un poquito más. Inicialmente tenía un nombre larguísimo, que era tal cual el nombre del proyecto de los protocolos de investigación, pero con apoyo de un colega alemán, Hajo Sporthassen, que los colegas alemanes no solo nos apoyaron financieramente, sino también con una asesoría técnica, sobre todo en el tema de marketing social, gerencia social. Nos dimos a la tarea de conformar un nombre que fuera más fácil de recordar, que sintetizara la propuesta, y en un ejercicio de una lluvia de ideas salió que de los elementos esenciales de esta nueva propuesta era entender los fenómenos de sufrimiento social, los fenómenos de uso de sustancias, desde una epistemología de la complejidad. Que se debía abordar siempre desde una perspectiva ética, ¿no? Que el respeto de la dignidad de las personas, el respeto a los derechos humanos, etcétera, era fundamental y no podíamos dejarlo de lado, sino que era central a la propuesta, y el énfasis en lo comunitario. Entonces, yo vi que estos elementos se repetía la E y se repetía el CO. Entonces, epistemología de la complejidad ética y comunitaria. Y entonces propuse que se llamara ECO al cuadrado, ECO 2. También porque, o sea, ECO, pues ECO al cuadrado, ¿no? Como una fórmula algebraica. Esto también me gustaba, la raíz griega eco, que quiere decir casa, que quiere decir el lugar, como un lugar que habitamos, que administramos en común, y de ahí viene la palabra ecología, la palabra economía, ecumenismo, y era una forma de hacer énfasis también en algo que la propuesta era también central, que era la necesidad de promover la inclusión social, de contrarrestar los procesos de exclusión social. Y entonces el hablar de una casa en común, pues era como que hacía referencia a esta raíz griega eco. Por otro lado, al ser como una fórmula matemática, poníamos énfasis en la necesidad de que las intervenciones tuvieran un sustento científico, que no se basaran solamente en la buena voluntad. En México y en casi todo el mundo, pues muchas de estas intervenciones pues vienen precisamente de la buena voluntad, muchas de ellas de inspiración religiosa, sobre todo cristiana, y entonces queriendo hacer algo por las personas que vemos que están en situación de vulneración de sus derechos o en situaciones de sufrimiento social, pues queremos hacer algo y bueno, con muy buena voluntad o con ganas, pensamos que lo podemos resolver. Pero bueno, en México decimos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, muchas veces estas intervenciones
generaban incluso más sufrimiento y generaban muchos más problemas a veces que la situación original. Y bueno, también muchas de estas intervenciones pues ni siquiera se evaluaban, ¿no? Ni siquiera se sabía si funcionaban o no. Entonces nosotros empezamos a promover mucho en nuestra red de organizaciones que estaban detrás de, inicialmente, ¿no? Cultura Joven, CEJUV, Hogar Integral, que eran las organizaciones fundadoras de esta propuesta, pero que muy rápidamente se sumaron otras de otros estados, incluso de la República Mexicana, y que entonces, bueno, llegamos a conformar esta red, ¿no? La REMOIS. Pero muchas de estas organizaciones, les digo, pues tenían esta inspiración cristiana o simplemente querían hacer las cosas de buena voluntad, pero era insistirles que se necesitaba una formación específica, profesional, con un sustento científico que explicara o nos ayudara a entender y abordar los fenómenos sociales o biopsicosociales para poder entonces hacer propuestas y entender qué era lo que funcionaba y qué era lo que no funcionaba. Y tener herramientas precisamente para poder evaluar y ver por qué funcionaba o no funcionaba algo. Entonces, por eso también el término eco al cuadrado, pues se nos hizo atractivo. Y era mucho más fácil de recordar que el nombre original, que era larguísimo. Más adelante, hace unos 7 años, 6 años, yo empecé a notar que desde un inicio había, como parte de las intervenciones, otros elementos que habíamos dejado un poco de lado, o muy de lado, a pesar de que ahí estaban presentes desde el origen y eran transversales a casi todas las organizaciones. Sin embargo, no se habían explicitado o no se les ponía tanto énfasis en la formación y en la propuesta, como era el tema de la epistemología de la complejidad o los énfasis en las perspectivas ética y comunitaria. Y era precisamente, por un lado, y sumando y siguiendo el mismo juego de palabras, ¿no? De algebraico, de eco, entonces empecé a proponer que había que retomar todos estos aspectos que tenían que ver con la incorporación en nuestras intervenciones de la sensibilidad, de la imaginación, de la creatividad, que se expresaban a través de manifestaciones artísticas, culturales, como la danza, el teatro, la música, la literatura, la fotografía, las artes visuales en general, etcétera. Pero que eran estas propuestas, pues no eran como el artista aislado, individual, encerrado en su torre de marfil, sino que eran propuestas estéticas colectivas y que tenían un sentido liberador, que se entroncaban en todas estas corrientes y todos esos movimientos de liberación, como es el tema de la liberación femenina, el tema de la liberación nacional, el tema de la pedagogía y la liberación de Freire, o la filosofía y la ética de la liberación, por ejemplo, de Dussel, que tenían que ver con procesos como los movimientos por los derechos sexuales y reproductivos, etc. Entonces, que debía tener estos componentes de apuntar a procesos de criticar un sistema que generaba opresión, dominación. Y entonces, utilizar el arte con esa potencia de mostrarnos mundos posibles diferentes y que pueden subvertir una realidad opresora, de dominación, etc. Otro de los elementos que también estaba presente desde el principio, pero que lo habíamos dejado como relegado y no se le ponía el énfasis, era el tema del cuerpo y de sus afectos, de la ternura, del deseo, del placer. Nos habíamos ya dado cuenta que no era suficiente el abordaje vamos a decirlo, de la abstinencia en relación con el uso de sustancias. La lógica tradicional de la reducción de la demanda, que era precisamente evitar que las personas entraran en contacto con las sustancias y si ya habían entrado en contacto, que dejaran de usarlas. Nosotros nos dimos cuenta que muchos de los jóvenes con los que trabajábamos, pues ya estaban usando las sustancias
y que por otro lado no querían dejar de usarlas. Y no por eso quedaban aislados o no había algo que hacer con esta población o con estos grupos de la población. Nos dimos cuenta que se podía hacer mucho, que de hecho era algo que articulaba estas dos modalidades de la prevención y el tratamiento, que era precisamente la reducción de riesgos y daños asociados a su uso, al consumo. Que durante los años 80 se vinculó mucho al consumo intravenoso, al compartir jeringas, por ejemplo, en las poblaciones que consumían heroína, por ejemplo, inyectada, y que ante la aparición del VIH, la hepatitis C, etcétera, pues se generaban precisamente problemas de salud más bien amplios, y entonces, bueno, precisamente un abordaje más desde políticas de salud pública, más adelante voy a definir un poco ese término, pero desde esa perspectiva se empezaron a abordar con la necesidad de prevenir precisamente y reducir riesgos y daños asociados al hecho de que compartan las jeringas. Y entonces, bueno, estuvo muy vinculado al VIH-Sida, estas políticas de reducción de riesgos y daños. En nuestra experiencia en la Ciudad de México no había tanto consumo intravenoso, ese estaba más bien en la frontera norte, en Tijuana, Ciudad Juárez, esas ciudades, pero el uso de sustancias sí generaba procesos de sufrimiento y de daños y de riesgos, pero sobre todo asociados a los procesos de estigmatización y de exclusión y de marginación social. Y entonces empezamos a incorporar esta perspectiva de reducción de riesgos y daños precisamente como una modalidad que articulaba y que reconocía que era más complejo y que no podía ser solamente en términos de la abstinencia, sino de la gestión también de su consumo. Y más adelante, bueno, nos hemos ido dando cuenta que no es solo esta visión negativa o como prohibicionista, sino que también reconociendo que las personas usamos las sustancias desde siempre, históricamente. De hecho, en la portada de la presentación puse un dios que más adelante voy a hablar de él, que es Xochipilli, que entonces reconocer que representa también una fuente de placer y que no hay por qué también satanizar eso, sino que más bien hay que aprender a gestionarlo. Y entonces, a esta perspectiva de reducción de riesgos y daños, estas modalidades de intervención, hemos ido incorporando también el tema de la gestión del placer, de los placeres. Entonces, ya es más un término de gestionar los riesgos y daños y los placeres. Pero también eso tiene que ver con la lucha por la definición y la autonomía de las decisiones sobre nuestros cuerpos. Y eso tiene que ver entonces también con el tema de la sexualidad, con el tema de el amor, el deseo. Y entonces, bueno, esta perspectiva de la erótica corporizada tiene que ver con esa necesidad de reconocer la importancia de todos estos sentimientos, afectos, del deseo y que atraviesa nuestro cuerpo, que está anclado o que es a través de nuestro cuerpo, que es en nuestros cuerpos. Y por último, pues también ante el desastre mundial que estamos viviendo, que la pandemia del COVID-19 es uno de los ejemplos, pero que estamos ya también probablemente ya rebasamos el punto de no retorno del calentamiento global y de la destrucción del planeta. Y entonces, bueno, la necesidad de incorporar también una perspectiva ecológica, pero no una ecología así como del primer mundo, más conservacionista, sino más bien una ecología convivencial o convivial desde la perspectiva de Ivan Illich, ¿no? De este libro clásico de la convivencialidad. Entonces es una invitación a todos estos elementos, como tenerlos en mente cuando hacemos nuestras propuestas de prevención o de tratamiento o de intervención en general en el tema del uso de sustancias, ¿no? Entonces, el metamodelo, decimos que es un metamodelo porque es un modelo para desarrollar modelos de intervención.
Entonces, básicamente este esquema nos habla de la lógica de esa propuesta, que hay un marco teórico metodológico que es como el núcleo de la propuesta, y que a partir de ahí hacemos procesos de formación y con esos procesos desarrollamos también una investigación en contextos determinados sobre ciertos fenómenos que queremos atender para desarrollar modelos de intervención específicos. Y decimos que es una formación en la relación y una investigación en la relación, es un juego de palabras, donde lo que decimos es que la formación y la investigación se hace en relación con otras personas, con otras organizaciones, y que se hace haciendo, ¿no? Que se va a ir desarrollando en la misma práctica. O sea, que son procesos más de praxis que solamente procesos teóricos. Entonces, Jefe, sí, lo necesitan allá unos soldados. sus micrófonos, por favor. Y entonces, bueno, la idea es que precisamente desde la epistemología de la complejidad reconocemos que los fenómenos sociales tienen esta propiedad que decía Passerón, de la propiedad deíctica, que tiene que ver con que son situados, ¿no? Que dependen del contexto, del espacio-tiempo determinado en el que se estén dando esos fenómenos. Y entonces, bueno, en el caso de ustedes, por eso los módulos siguientes, pues tienen que ver con el módulo siguiente tiene que ver precisamente con el aterrizarlo a sus contextos específicos, ¿no? A sus ámbitos escolares determinados. Este es un marco general, pero al final lo tenemos que desarrollar para intervenir en un contexto específico, porque además, bueno, la región en la que ustedes viven es muy diversa, ¿no? Ya me contaba Merlín que hay desde la playa, la montaña, todos los climas, ¿no? Una diversidad de realidades enorme. Entonces, hay que aterrizarlo a cada realidad específica, ¿no? A cada contexto determinado. Entonces, bueno, este es como desde donde hablo, desde donde abordo yo el tema de la prevención, desde donde abordo yo los aportes que hacen el enfoque de la salud pública y el enfoque de la salud colectiva. El metamodelo ECO2, con el apoyo sobre todo de las organizaciones de otros países, muy pronto se sumó Colombia, prácticamente desde el 99, empezó a haber procesos formativos, 98, 99 en Colombia, y bueno, han hecho muchísimos aportes, y se fueron sumando diferentes países de tal manera que hoy en día, bueno, son cientos de organizaciones, miles de personas en 14 países que conforman la red, más otros países como Cuba y Haití, que han experimentado o que están implementando el metamodelo ECO2, y más recientemente se han venido también incorporando, en Colombia, uno de los primeros países que ha ido incorporando el metamodelo ECO5, ¿no? Entonces, la propuesta también se ha experimentado en algunos países de Asia, en Afganistán, la India, Pakistán, Bangladesh, pero pues, es como una realidad tan diferente que no tenemos prácticamente contacto con ellos. Pero aquí en América Latina, bueno, sí nos hemos constituido en esta gran red raíz, donde se han venido haciendo procesos formativos de articulación, de generación de conocimiento, de incidencia en políticas públicas. Varios países, sus políticas públicas están basadas ya en esta propuesta. Entonces, bueno, es una propuesta que ha crecido muchísimo. Y bueno, aquí vienen algunas de las publicaciones que son accesibles, muchas de ellas se pueden descargar de las páginas incluso oficiales, ¿no? De algunos gobiernos o de algunas instituciones, y se pueden descargar también, pues, las que tienen que ver con publicaciones mías, pues ahí vienen dos plataformas, que es el ResearchGate y Academia Edu, donde se pueden descargar gratuitamente, pues, varios de estos libros y artículos. Al final vuelvo a dar como mi contacto y ahí lo pueden pues retomar, ¿no? Entonces decía que desde esta propuesta nosotros lo abordamos. El enfoque de salud pública obviamente no tiene que ver solamente con el tema de uso de sustancias psicoactivas, sino es mucho más general
Y bueno, la OMS da una definición de que pues, la salud pública tiene que ver con todas las actividades relacionadas precisamente con la salud y la enfermedad de una población. Tiene que ver con el estado sanitario y ecológico del ambiente de vida, la organización y funcionamiento de los servicios de salud y enfermedad, la planificación y gestión de los mismos y de la educación para la salud. O sea, engloba una gran cantidad de elementos que tienen dimensiones precisamente políticas. O sea, tiene que ver también con una política nacional, departamental, municipal, de la gestión del tema de la salud. Y en general, bueno, lo que busca la salud pública es una actividad que está encaminada a mejorar la salud de la población. Cuando se empieza a trabajar o se empieza a implementar esta propuesta de la salud pública, ya hay también una definición más amplia de salud que la que se venía trabajando anteriormente, donde la salud no solo es la ausencia de enfermedad, ¿no? Que era como la definición clásica de salud, sino que tiene que ver también con un estado de bienestar del cuerpo, ¿no? Somático, de la mente, psicológico y pues del contexto social de las personas y de los colectivos. Entonces, esto es muy importante porque a veces la salud en muchos enfoques se ve desde una perspectiva centrada en un individuo y se olvida que también tiene dimensiones sociales. De hecho, mucho de la propuesta de empezar a experimentar y el protocolo del 95 que se elabora en el 94, pero se empieza a implementar del 95 al 99, era precisamente superar este enfoque centrado exclusivamente en las personas, ¿no? Digo exclusivamente porque no perdemos a las personas de vista, pero cuando solamente se pensaba en términos de la persona aislada. Nosotros mismos habíamos vivido como estos enfoques prohibicionistas, centrados en la abstinencia, etcétera, pero a partir de esta experimentación empezamos a darnos cuenta, tener como una visión mucho más crítica de estos abordajes y también entender por qué eso que habíamos venido haciendo durante muchos años, pues no solo no funcionaba, sino que a veces tenía efectos perversos y que generaban a veces más sufrimiento que el que evitaban o el que se trataba de disminuir. Entonces, la salud pública, el enfoque de salud pública, entonces tiene la ventaja de que abre el panorama y nos da como una visión mucho más general para abordar los temas que tienen que ver con la salud, la enfermedad, que tiene que ver con esta idea del bienestar, ¿no? Ya hay unos avances todavía mayores sobre todo en los países latinoamericanos, en las constituciones influenciadas por la visión tradicional de los pueblos originarios, donde pues ya se habla más también del buen vivir, del buen convivir, y que bueno, incluso rebasan esta definición que ya es más de avanzada que la definición clásica, pero que precisamente hablan de la necesidad de seguir evolucionando y seguir haciendo visiones cada vez más complejas y que van proponiendo formas de abordaje mucho más efectivos. Este enfoque de salud pública, sin embargo, a pesar de que ya era un avance, tiene algunas limitaciones. Proviene de un modelo positivista, ¿no? Que el positivismo y el pensamiento científico derivado sobre todo del paradigma cartesiano era un modelo, un paradigma sobresimplificador. O sea, era necesario en su momento, en 1600 y tantos, ¿no? En la época de Galileo, de Descartes, era necesario este abordaje y la necesidad de romper con la escolástica y con algunos elementos que estaban como bloqueando el avance del conocimiento, pero se impuso como un paradigma hegemónico que a final de cuentas se volvió también como una camisa de fuerza para el pensamiento. Y entonces era como ver las cosas de una manera sobresimplificada. Y eso se aplicó a todos los ámbitos, o se ha venido aplicando en todos los ámbitos, en particular en el caso de salud. Y
esta idea de, por ejemplo, de salud como universal y homogénea, como si el hablar de salud fuera para cualquier persona en cualquier tiempo lo mismo, y es uno de los errores de esta sobresimplificación. La epistemología de la complejidad precisamente surge como un diálogo y como una crítica, como un proceso dialéctico en confrontación, ¿no?, con estas visiones sobresimplificadoras, donde se empieza a decir, bueno, no debemos pensar en términos, o hay que superar este pensamiento disyuntivo sobresimplificador, y hay que empezar a pensar en términos más bien conjuntivos, y empezar a pensar en términos de los contextos de otras dimensiones, de una visión más multidimensional. Entonces, el tema de salud, por ejemplo, pues no lo podemos pensar, no es lo mismo qué se entiende por salud o por enfermedad, ¿no? Desde en diferentes contextos, diferentes tiempos. Podemos pensar en ejemplos muy cercanos, como la evolución que se ha tenido en relación, por ejemplo, con la relación con la homosexualidad, ¿no? Desde pensarlo como delitos, como una enfermedad, hasta reconocerlo como una orientación perfectamente válida y que no tendría por qué ser condenada o medicalizada. Lo mismo ha estado pasando en relación con el uso de sustancias, donde se ha venido pensando que quien usa sustancias es un delincuente o es un enfermo, a pensar que es parte de la normalidad el uso de sustancias, ¿no? Que de hecho todas las personas usamos sustancias todo el tiempo, históricamente las venimos usando, que nuestro propio cuerpo produce sus propias sustancias, y en ese sentido empezamos a tener una visión más compleja en relación con estos fenómenos. Este modelo se centró mucho en el individuo y como objeto de atención, entonces muy pensado en la parte de atender los problemas de salud de la población, y focalizado entonces en los problemas de la enfermedad, o sea, atender, dar respuesta cuando una persona ya está enferma, o en los factores de riesgo, pensando precisamente en términos de la enfermedad. Muchas veces este es un enfoque, por ejemplo, en el tema de la prevención, es pensar que el que usa una sustancia ya está enfermo, y que todos los adolescentes y todos los jóvenes, la niñez está en riesgo, ¿no? Entonces, hay que superar como ese enfoque que es sobresimplificador. Los grupos y las poblaciones estaban pensadas como con este esquema del individualismo metodológico, de que pues simplemente yo veo una persona, el modelo Robinson Crusoe, donde es una persona aislada, y yo simplemente, si tengo 100 personas, bueno, tengo 100 individuos, y eso no genera dinámicas especiales porque estas 100 personas interactuando con una cultura, en un contexto, etcétera, sino simplemente son 100 personas, ¿no? O sea, una visión cuantitativa, reduccionista, que no reconoce dinámicas, estructuras, todas las relaciones que se dan, ¿no? Entre estas personas, y que además pues tiene que ver con, con dimensiones simbólicas, ¿no? De cómo vemos y sentimos y cómo estamos en el mundo. También otro de las limitaciones es de que se ejerce precisamente como de un saber de expertos que están arriba y que viene hacia abajo, se baja el saber del que tiene el saber y el que no tiene saber, ¿no? Esta diferencia que es ficticia, ¿no? Y que por otro lado, además, desconoce la diversidad de realidades concretas, ¿no? Porque se vuelve con esta idea de un concepto universal homogéneo que se va a aplicar por igual a todas partes y con todos los contextos. Entonces, por eso muchas veces estas intervenciones no funcionan, ¿no? No reconoce la agencia ni las subjetividades, o sea, la capacidad que tienen las propias personas y sus modos de entender y de ver y de estar en el mundo, ¿no? Entonces hay una evolución también
que hay un enfoque que empieza a retomar a partir de estas críticas, que es el de la salud colectiva. O sea, el de salud pública es un avance, ¿no? Pero tiene estas limitaciones y entonces se ve la necesidad de empezar a enfatizar, incluso sigue llamándose probablemente salud pública, muchos de los que ya están incorporando estos elementos de la salud colectiva o que es como una salud pública renovada o ya que autocrítica y que ha renovado muchas de sus formulaciones, pero para distinguir un poco, pues yo hablo aquí de la salud colectiva, precisamente de que está más orientada, no tanto centrado en el tema de la enfermedad, sino en el tema de la salud. Es un modelo promotor de la salud, pero salud además entendido desde los mismos agentes, ¿no? Por eso pone atención al empoderamiento y la intervención en los entornos de las personas, ¿no? Favoreciendo el propio control, ¿no? Es lo que decía Iván Illich también, ¿no? En su libro clásico de la némesis médica, y que hablaba y criticaba lo que él llamaba los monopolios radicales, ¿no? Y cómo nos expropian nuestro propio derecho a construir nuestros propios procesos de salud de las personas, de los grupos. Y que la idea es de que estos grupos definan, ¿no? Sobre sus propias condiciones y que puedan incidir en sus propias condiciones de salud, de vida. Esto tiene que ver precisamente también con el tema del uso de sustancias y que también tiene que ver con otros sectores que siempre han dicho que cuando se hagan las políticas, se hagan tomando en cuenta esas voces, que no se haga nada sin estas personas que son las directamente afectadas o las directamente involucradas, ¿no? Nada sobre nosotros, sí nosotros, ¿no? Y nosotras, nosotres, dicen estos grupos con toda la razón. Entonces, aquí en México, pues, instituto indigenista, que estaba formado por antropólogos, etcétera, expertos, que decidían sobre lo que era mejor para los diferentes pueblos originarios, sin tomar en cuenta nunca sus propias voces, sus propias ideas del mundo, sus cosmovisiones, etcétera. O el tema de la política de drogas que no toma en cuenta a los usuarios de drogas, etcétera, ¿no? O las políticas e institutos de la mujer, que son puros hombres y que desarrollan políticas sobre el tema de todos los temas asociados a las mujeres sin tomar en cuenta la voz de las mujeres, etcétera. O los jóvenes, ¿no? Institutos adultocéntricos que hablan de los jóvenes como objetos y no como sujetos activos y que no toman en cuenta y no incorporan sus voces en el desarrollo de estas políticas, etcétera. Entonces, este es un elemento clave de la salud colectiva, el que se pone el énfasis en el incorporar a las personas que están viviendo la situación que se quiere atender, que ellos definen, ¿no? Que tengan esa capacidad y se les pueda dar voz y capacidad de decisión. Reconocer la complejidad, ¿no? Que tanto en el concepto de salud como en las formas de trabajarla. Hay que incluir elementos que sean congruentes entre sí, ¿no? El reconocimiento de los determinantes sociales, de los determinantes culturales de la salud. Aquí es bien importante otra vez lo que decía, el tema de la agencia, ¿no? Que los mismos agentes, las mismas personas, las mismas colectividades, la misma población tiene la capacidad de hacer, ¿no? Tiene la capacidad de agencia, de respetar su subjetividad, su forma de entender y de vivir y de ser en el mundo. La diferencia, los diferentes grupos sociales que ahí están presentes y que no podemos pensar en términos de una homogeneidad, ¿no? De una universalidad ficticia. Y también pensar en las estructuras que están detrás de todo esto. Entonces, la salud colectiva no solo tiene que ver entonces con una cuestión biológica, psicológica, social, sino también tiene una dimensión política, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, a los factores individuales y del estilo de vida, ¿no? O de los estilos de vida, pues hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Las relaciones, las redes sociales, las redes comunitarias, las condiciones socioeconómicas, culturales, ambientales.
Esto es muy importante, también como decía la propiedad deíctica que decía Passerón, de cómo cambian los fenómenos en diferentes contextos. Entonces, para poder incidir, para poder actuar, tenemos que tomar en cuenta pues, la hipercomplejidad del fenómeno del uso de sustancias psicoactivas, ¿no? O sea, dejar de lado una visión donde lo importante es la sustancia, las sustancias son malas y entonces hay que evitar que las personas entren en contacto con las sustancias, ¿no? Hay que ubicar en el centro a las personas y a las colectividades, pero no como víctimas o como personas que hay que salvar, sino también como agentes y como sujetos, y sujetos en este doble sentido que daba Foucault, ¿no? Y que en ese sentido, reconocerles sus propias potencialidades, sus derechos, sus libertades, su autonomía. Cuando hablo de la hipercomplejidad es porque, como decía, tenemos que tomar en cuenta muchas dimensiones, lo que yo llamo los ejes cronotopológicos, que es esta propiedad deíctica, que tenemos que ubicar en un espacio y tiempo determinados los fenómenos. También tenemos que reconocer que las sustancias son diferentes, pero que además, al menos de una manera también ya simplificada, de que van a alterar o vamos a tener diferente forma de relacionarnos de acuerdo a nuestro sexo. Ahí pongo al menos dos, ¿no? Hombres y mujeres. Cómo se relacionan con las sustancias va a ser diferente, también condicionado por el género, ¿no? Por el sexo de la persona, pero además el sexo socialmente construido. Entonces, tenemos que incluir también la fisiología. No es lo mismo la interacción de la persona cuando es un bebé o cuando es una persona adulta mayor o cuando es un joven o un adulto, adulta, etcétera. Tenemos que incluir también las dimensiones psicológicas. Esperamos qué representaciones sociales tenemos de las sustancias, ejes sociológicos. Mi abuelita decía, lo que en el pobre es borrachera, en el rico es alegría, ¿no? Y cómo entonces las dimensiones sociales, las clases sociales, dónde estamos ubicados en la escala social, va a condicionarnos también. También ejes antropológicos, ¿no? Cómo vivimos de acuerdo a nuestra cultura, nuestras creencias, rituales, los mitos, etcétera. Y entonces, y muchos ejes más, jurídicos, políticos, de tal manera que yo utilizo aquí un fractal para representar la hipercomplejidad del uso de sustancias. Un ejemplo de esto, de un abordaje diferente, es precisamente, por ejemplo, solamente tomar en cuenta pues, la cultura, y en este caso yo estoy usando la representación de Xochipilli, que era este dios de las flores, el príncipe de las flores, que en su cuerpo está rodeado de sustancias psicoactivas, de flores, de cactus, de hongos, que tienen efectos psicoactivos y que eran usados por los pueblos mesoamericanos. Entonces, este dios representaba no solo el uso de sustancias, que estaba, vamos a decir, culturalmente aceptado, culturalmente incorporado, sino que además estaba regulado por toda una serie de códigos muy importantes, cosmovisiones, etcétera, pero que además representaba, era el mismo dios vamos a decir, de las sustancias psicoactivas, pero también de la danza, de la poesía, del amor, de prácticamente todo lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. Entonces, no es esta visión reduccionista de la sustancia como algo malo, sino es una visión compleja de que incorpora muchos elementos. Tiene sus riesgos, puede generar daños, pero también produce placer y también hay que entonces relacionarnos con ellas de ciertas maneras que podamos reducir daños, podamos reducir riesgos, podamos gestionar los placeres y podamos entonces relacionarnos de una forma que corresponda a un mejor buen vivir, un mejor buen convivir, ¿no? Dentro de las dimensiones sociales y culturales que hay que tomar en cuenta y que hay que atender o hay que tratar de incidir, pues son precisamente el tema de la pobreza, la dominación, la explotación, desigualdad, reconocer que muchas de las personas que
están viviendo y que sufren muchas de las consecuencias negativas, no es por el uso de sustancias, sino por procesos de exclusión social, de explotación, por la desigualdad social, porque viven en situaciones de pobreza extrema. El tema del patriarcado con todas las violencias contra las mujeres, entonces hay que incluir una perspectiva de género cuando abordamos el tema de la prevención, reconocer las violencias y muchas de las violencias asociadas precisamente a políticas. Aquí en México se desató la violencia con precisamente cuando empezó la guerra contra las drogas, o sea, se multiplicó, se potenció exponencialmente con la guerra contra las drogas en el sexenio de Calderón. El tema de la depredación ecológica, que ya decía, o sea, genera muchísimo sufrimiento. Los epistemicidios, o sea, la destrucción del saber, ¿no?, popular, de los pueblos originarios. Que vivimos en una sociedad que pone énfasis en la competencia, en esta lógica capitalista, en el énfasis en el tener, esto que nos va aislando en el individualismo. Ahora con el COVID, el hecho de que nos hemos tenido que confinar, ¿no?, que hemos tenido que vivir estas cuarentenas y estos aislamiento social, una crítica de fondo a la política prohibicionista hegemónica que no propicia la prevención o el tratamiento y la reducción de riesgos y daños, sino que propicia la estigmatización, la exclusión, la criminalización, las violencias, las potencia y muchas otras, la misma depredación, la pobreza, el manejo de los recursos, la desviación de los recursos. Aquí en México el ejército ha crecido de una forma impresionante sus presupuestos, quitándole recursos a la salud, a la educación, a la cultura, a la investigación científica, etcétera. Y entonces la necesidad también de incluir estas perspectivas de reducción de riesgos y daños, de gestión de los placeres, son algunos de los elementos que desde este enfoque de la salud pública, la salud colectiva, tendríamos que tener en cuenta o tener en mente cuando desarrollemos nuestros propios proyectos de prevención, que van a estar aterrizados en un grupo o en unos grupos, en una comunidad escolar, pero que tenemos que tener en mente como todo este marco general. Aquí les súper recomiendo este texto que se puede descargar de la página de la RIOD, ¿no?, de la Red Iberoamericana de Organizaciones que trabajan en el tema de drogas, de drogodependencias. Este texto de Oriol Romaní, bueno, todos los textos de Oriol, pero en particular del enfoque de salud pública en materia de drogas, de la cura de la enfermedad a la promoción de la salud colectiva, se puede descargar y es excelente la forma en que lo aborda. Ahí viene un artículo que salió ya hace mucho tiempo acerca de precisamente la crítica a la política actual de drogas y la necesidad de incorporar una lógica de promoción de la salud. Quien quiera profundizar en el metamodelo ECO2 y ECO5, pues ahí vienen esos textos que se pueden descargar también, ¿no? Viene ahí la referencia. En particular el de redes, en la revista Redes, pues es como una introducción muy sencilla, muy breve, muy práctica, y la del metamodelo ECO5 también es un artículo bastante breve, pero si se quiere profundizar más, bueno, es un libro, el metamodelo ECO2, una introducción a sus fundamentos matemáticos, pues que ese también se puede descargar. Con esto yo terminaría, les doy las gracias. Ahí viene un correo donde me pueden escribir o me pueden seguir ahí en Twitter, y las dos plataformas de Academia Edu y de ResearchGate, donde se pueden descargar pues varias de mis publicaciones. Agradezco nuevamente la invitación de Surgir a colaborar con el diplomado, y bueno, pues igual no sé si haya tiempo ya para preguntas y respuestas, creo que me excedí en el tiempo, pero pues ha sido un placer. Muchas gracias, profe. Sí, tenemos espacio para preguntas de los participantes. Veo que Mariluz nos menciona una en el chat. ¿Qué pasaría con las personas que tienen condiciones económicas muy buenas y consumen?
le pedimos, profe, que le dé respuesta a Mariluz, y mientras tanto los demás estudiantes y los participantes que hay en el encuentro se animen también a hacer sus preguntas, a abrir sus micrófonos y a hacer sus preguntas. Gracias, profe. Se la repito nuevamente. Con personas que sí tienen un nivel de vida económico, ¿no? Bueno, y que consumen, ¿no? Así es, profe. Voy a apagar mi video porque como que se alentó mi transmisión. Sí, el consumo es transversal, o sea, la historia del uso de sustancias es tan antigua como la humanidad. Y consumimos todas las personas, ¿no? Yo en la mañana lo primero que hago es hacerme un café doble, expreso, y en la noche me tomo una copa de vino y me tomo un té para dormir. En la comida es posible que también me tome una cerveza o me tome una copa de vino. Entonces, todas las personas consumimos. El tema no es el consumo o el uso de sustancias, sino es cómo nos relacionamos con ellas. Yo hubo una temporada en que abusaba del café, ¿no? Tomaba café en exceso y en la noche yo tenía insomnio, me temblaban las manos, se me trababa la quijada, porque yo me estaba relacionando de una forma que no me generaba más placer ni más bienestar, sino que me empezaba a generar algunos problemas. Entonces, no es que yo dejé de consumir café, sino que me empecé a relacionar de otra manera con el café, gestionando mi relación con el café, de tal manera que, por ejemplo, yo tomo en la mañana, al levantarme, un expreso doble, y como a media mañana me tomo otro, y ya, aunque tenga muchas ganas después de comer o en otro momento de tomar café, pues ya no tomo, porque sé que me va a provocar insomnio, que me va a provocar malestar. Entonces yo estoy gestionando mi relación con el café. Las personas que tienen ingresos altos, que tienen una posición económica alta, también consumen y también consumen muchas cosas, y de hecho en una impulsa precisamente al consumismo, a la distinción, ¿no? Pues va a generar que muchos de los consumos o el uso de sustancias se vuelva un consumo más, ¿no? Una lógica de mercado y capitalista más. Entonces, necesitamos como ayudar a nuestras alumnas y alumnos a criticar también el modo de vida capitalista, depredador, consumista, competitivo, individualista, etcétera, y empezar a promover más los valores de la convivencia, del compartir, del gozar, otras alternativas, ¿no? O sea, no es decir que no, sino es mostrar muchas de las opciones que hay, y de poder empezar a aprender a gestionar nuestros consumos o los usos. Alguien menciona aquí precisamente en las investigaciones de Menéndez, sí, excelentes, él tiene estos textos sobre el alcoholismo, que son buenísimos, que precisamente es muy referido también por Oriol. Les recomiendo mucho que sí lo busquen, Morir de alcohol, creo que es el libro, el texto clásico de Menéndez, con esta visión antropológica más compleja, ¿no? Del consumo de alcohol. En el tema de las diferentes sustancias y qué significa, o sea, son hipercomplejos, por eso hay que investigar y hay que entender cada contexto. Y en ese sentido, hay que aprender a gestionarlo. Perdón, tengo que contestar aquí ahorita. Si alguien más quiere formular una pregunta. Bueno, Mientras tanto, les pedimos a los estudiantes hola. que por favor diligencien el listado de asistencia que ya está en el chat. Ya, perdón.
varias preguntas para que las vayas leyendo. Erly, enciendes tu micrófono. Gracias, Silverio. Tenemos varias preguntas precisamente con lo que el profe está hablando. Por ejemplo, ¿cómo enseñar a gestionar los placeres en el ámbito educativo? ¿Cómo decirle si Sí, está... esto, ajá, Sí, claro. tranquilo, continúe. Sí, el tema es, como decía, se tiene que hacer una investigación en la relación para cada contexto. Entender muy bien qué significa para las y los estudiantes en ese contexto el consumo, ¿no? ¿Qué consumen? ¿Por qué lo consumen? ¿Qué obtienen a partir de ese consumo? Entonces, lo primero es crear esos espacios de confianza y de entender la realidad con la cual el estudiante o la estudiante está viviendo, dónde se encuentra, ¿no? ¿Cuál es ese contexto concreto? Entonces, vamos a decir que no hay reglas así como generales, son más bien como propuestas para conocer esos contextos y a partir de ahí ver cómo darles alternativas. Son reglas más como de hacia nosotros mismos, de tener precisamente procesos formativos, procesos de supervisión, nosotros mismos revisar cuáles son nuestros prejuicios, cuáles son las representaciones sociales que nosotros tenemos acerca del consumo, acerca de nuestros propios estudiantes. Hay este texto clásico acerca del fenómeno de Galatea, de este escultor, ¿no? Que crea el que nosotros hacemos con nuestros estudiantes, tenemos esta tendencia innata o inconsciente a las profecías que se autocumplen, ¿no? A pensar, este es mal estudiante y nos relacionamos desde ahí y muchas veces originamos pues, procesos de estigmatización, de exclusión. Entonces, todo eso, como revisarnos a nosotros mismos, tener estos espacios formativos, de supervisión, de análisis, es fundamental. Y para ya cada contexto, pues sí hay que desarrollar estrategias pues muy aterrizadas, entendiendo las dinámicas relacionales, los contextos de vida de las y los estudiantes, y que de esa manera podamos pues manejarlo de una manera pues adecuada. Por ejemplo, preguntan si es decirles que consuman fuera de la institución. Es una de las estrategias precisamente de reducción de riesgos y daños, es decirles, bueno, si vas a consumir, pues no lo hagas en un contexto que te pongas en riesgo, como es dentro de la misma escuela, o en la calle, que te pueda ver un policía, etcétera. Pero todo eso se tiene que ir gestionando. La mayoría de las instituciones de los colegios saben que se consume, pero obviamente en su reglamento lo prohíben y ponen sanciones. Y en parte eso está bien, poner marcos normativos que regulen las relaciones. El tema es si eso luego genera exclusión y si lo que estamos buscando es identificar quién consume para expulsarlo. Entonces, más bien pensar en lógicas de inclusión, de contención y no tanto en políticas de exclusión y de estigma, ¿no? También alguien pregunta acerca de procesos de rehabilitación exitosos. Hay algunos que sí, hay muchas instituciones que han ido buscando ya abordajes más complejos al tema, que ya no están centrados, por ejemplo, en la abstinencia, sino en aprender a gestionar, ¿no?, la relación con las sustancias. Entonces, sí hay modelos, y cuando alguno de los estudiantes o alguna persona dice, yo tengo problemas ya de mi relación, está muy bien que haya una oferta y se les pueda canalizar a una institución que sí tenga un modelo evaluado, que funcione, para que le ayude a resolver, ¿no? O a resolver los problemas que puedan tener, que no necesariamente es con la sustancia. Muchas, como yo digo, no es la sustancia el problema, sino cómo nos relacionamos. Entonces hay que trabajar con las familias, hay que trabajar con los contextos, que la o el estudiante sí resuelvan también
situaciones personales, familiares, de relación con sus pares. Entonces, todo eso es muy importante, ¿no? O sea, como que no debemos centrarnos en la sustancia. Bueno, también la coordinadora del proyecto, Eliana Barco, perdón, le da su agradecimiento desde la Universidad San Buenaventura por acompañarlos y espera que podamos volver a contar con su presencia. Pues un placer. Bueno, quisiéramos, profe, que nos ampliara un poco. Aquí Mariluz Restrepo también habla en relación a lo mismo que usted nos estaba mencionando, de cómo incorporar también la visión de los jóvenes, cómo buscar que nos centremos desde la individualidad, pero también desde la persona, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta todas esas otras dimensiones del ser humano que están alrededor del desarrollo de los chicos, y pregunta también cómo tener en cuenta esa voluntad, esa participación de los estudiantes en los procesos que ellos empiezan a definir o a diseñar para desarrollar intervenciones o proyectos de prevención en el contexto educativo. ¿Cómo tener en cuenta esa participación? Claro. Denos otras ideas sobre eso, por favor. Ajá. La propuesta desde el metamodelo es de que los equipos de trabajo sean mixtos e incorporen parte de la diversidad y la heterogeneidad de las comunidades con las que trabajamos. ¿Eso qué quiere decir? Que junto con el profesional o la profesional que está trabajando, se incorpore, por ejemplo, estudiantes, ¿no? Profesores de otras áreas, de otras materias, otras asignaturas, que se incorporen a estudiantes precisamente con una lógica de incorporar su voz, su perspectiva, sus conocimientos, pero también que se incorporen las personas que están viviendo la situación que queremos atender. Eso quiere decir que en el equipo sería ideal que hubiera lo que llamamos operadores, operadoras pares, que son, por ejemplo, en este caso, jóvenes que utilicen sustancias, ¿no? Jóvenes que sean usuarios. Sería ideal que fueran parte del mismo equipo de intervención. Que el proyecto contemplara la conformación de estos equipos mixtos, sería lo ideal, porque de esa manera incorporamos y permitimos esta capilaridad y esta transmisión, esta difusión del conocimiento entre los diferentes sectores, ¿no? Entonces, darles voz a través de este equipo y que precisamente su participación en el equipo pues tenga una incidencia también, no solo pensando que la intervención es dirigida a los estudiantes, sino es dirigida a la comunidad. Y en ese sentido, también que debe incidir en la lógica de la administración del colegio, en la lógica de los otros profesores y de otras profesoras, para que cambien las dinámicas que dan origen a los procesos de exclusión o de estigmatización, o que permitan la gestión y el manejo, pues en el caso de algunos que sean ya consumos que se puedan considerar como problemáticos, etcétera. Entonces, que de alguna manera es como a nivel nacional, pues que se incorpore a estos actores para que las políticas públicas se desarrollen desde ahí. Lo mismo, vamos a decir, como que la política escolar se desarrolle también a partir de estos equipos mixtos y que puedan intervenir, y que la intervención pues sea acorde o que vaya reformulando pues, la forma de pensar y de abordar incluso de la institución. La última pregunta que tenemos, profe, es de una profe también, de Norma Elena. Lo ideal sería gestionar esa relación de sustancias antes de que se vuelva un consumo problemático. ¿Cómo hacer esa gestión en esa relación? Exacto. Sí, la idea es esa, que nosotros podamos gestionar y relacionarnos. Incluso esta idea del uso problemático es otra vez como esta simplificación, ¿no? Como que el uso, cuando hablamos de uso problemático, es como si fuera un concepto universal y homogéneo. Más bien tenemos que aterrizarlo. ¿Qué problemas dice la persona que le generan? La mayoría de los problemas tienen que ver con un enfoque prohibicionista. Cuando
ya lo decía algún usuario, ¿no? Decía, mi problema no son las drogas, mi problema es la policía, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué problemas realmente le está ocasionando la sustancia? Es lo que habría que detectar, o cómo evitar esos problemas. Y muchos de esos problemas, pues, no son directamente la sustancia, sino el marco normativo que va a expulsar al estudiante porque usa sustancias, o que lo va a encarcelar, ¿no? En el caso ya más extremo. Entonces, todo eso es lo que también habría que ir evitando, ¿no? Y muchos de los problemas que digo asociados al uso tienen que ver con esos procesos de estigma, de marginación, de exclusión social. Entonces, ¿cómo contrarrestar eso? Sería muy importante. Y sí, también es posible que en algunos casos el uso de las sustancias, como yo, por ejemplo, con el café, pues se volvió problemático para mí porque me empezó a generar problemas, ¿no? A darme insomnio, a que se me trabara la mandíbula, etcétera. Y entonces, pues yo tengo que aprender a relacionarme. Entonces, sí, eso es parte de, pero eso va a ser posible si el estudiante o la estudiante pues no nos ve con una visión que lo estamos viendo paternalistamente o punitivamente, sino más bien precisamente desde una visión más empática, con una visión más de entender y de acompañar y de respetar también la autonomía y las decisiones de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, prevenir que se desarrollen como un uso problemático, pues sí tiene que ver con mucho de cómo nos acercamos hacia las y los jóvenes, ¿no? Bueno, profe, no encuentro otras preguntas. Hubo una que usted ya contestó acerca de, miro, una persona de Menéndez, esa ya la contestó. Bueno, si hay otras personas que deseen, de pronto tenemos espacio para otras 2 preguntas más, pueden levantar la mano y les damos el espacio para que podamos conversar. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por esos valiosos aportes. Quisiera pues preguntarle desde la experiencia personal y profesional, ¿qué considera que debemos tener en cuenta quienes acompañamos a jóvenes y familias con estas situaciones para prevenir y también nosotros para prevenir un autocuidado como en nosotros mismos y en el trabajo que desarrollamos? Y también pues, ¿qué nos recomienda de actualización frente a este tema? ¿Qué tipos de proyectos de prevención se deben hacer en las instituciones educativas y qué se tiene en cuenta? Gracias. Gracias. Sí, excelente. Perdón, ya estaba contestando con el micrófono apagado. Sí, es una pregunta excelente. Nosotros en la propuesta decimos que uno de los objetivos es promover la salud, la seguridad, el bienestar, el bien-ser de todas las personas. Y muchas veces las instituciones se centran solamente en las personas a las que se atienden, ¿no? Como si fuera el único sector que hay que promover de salud. Y lo que Mariluz está diciendo es fundamental. También los equipos y las personas que intervenimos tenemos que cuidarnos y tenemos que promover nuestra propia salud y nuestra propia seguridad y nuestro propio bienestar. Entonces, eso tiene que ver con diversas estrategias. Nosotros proponemos siempre el uso de instrumentos, no trabajar de buena voluntad y con la intuición solamente, sino utilizar instrumentos. El principal instrumento de trabajo que tenemos es nuestro propio equipo de trabajo. Entonces, el que trabajemos solos o solas está contraindicado. Tenemos que trabajar en equipo. Y esos equipos, si son mixtos, como les decía, con esta conformación heterogénea, que tenga la inclusión de la mayor parte de los sectores que se pueda,
es lo ideal. Yo me puedo autoengañar, yo me puedo no darme cuenta de lo que está pasando, pero si yo trabajo en equipo va a haber otros ojos que me pueden cuidar la espalda, que me pueden decir, ver cosas que yo no estoy viendo, etcétera. Otro de los elementos el uso de los instrumentos, como decía, el registrar, ¿no? Lo que llamamos el diario de campo, la hoja de primer contacto, todos esos instrumentos que nos permiten gestionar la relación con las personas y también sistematizar, porque luego confiamos toda nuestra memoria y se nos olvidan muchas cosas. Entonces tenemos que tener un registro de la información. Otro elemento es la formación. El que nosotros nos podamos cuidar y poder estar bien va a depender también de que nosotros tengamos precisamente métodos y teorías que nos ayuden a entender mejor los fenómenos con los que trabajamos para que podamos hacer las cosas mejor. Entonces, eso nos va a permitir estar bien también nosotras. El tema de la supervisión. Es bien importante que tengamos espacios de supervisión. Tener espacios también de elaboración personal del sufrimiento. Muchas veces estamos trabajando, quienes estamos en estos temas, trabajamos con personas que sufren y por más que nos cuidemos, ese sufrimiento también nos toca. Entonces tenemos que tener espacios de elaboración de ese sufrimiento. La terapia personal, por ejemplo, es una forma de elaborarlo. No sé, la meditación, el yoga, el deporte, la actividad artística, etcétera, son formas de cuidarnos también, de elaborar ese sufrimiento con el que estamos trabajando. Entonces son algunas de las pistas. El que la institución también nos ayude, ¿no? Muchas veces las instituciones propician que nos quememos, ¿no? El famoso burnout. Y entonces evitar eso, que las instituciones también sean conscientes de la necesidad de cuidar a sus equipos, es fundamental. Entonces, bueno, son algunas de las recomendaciones, ¿no?, que haría en ese sentido. La segunda parte de la pregunta, ya se me olvidó, era, porque, bueno, lo más importante era la primera. Bueno, sí, de cómo actualizarse. Pues precisamente este diplomado y las experiencias de organizaciones como Surgir, pues son fundamentales. O sea, estar cerca de estas organizaciones que están generando conocimiento continuamente, que tienen años de práctica, pero además una práctica reflexionada, con un fundamento, con formación, que además tienen un montón de elementos de producción colectiva de conocimiento. Eso es muy importante. O sea, no estar aislados, sino acercarnos a estas organizaciones y aprovechar este tipo de espacios, ¿no? Como es este curso o este diplomado, talleres, etcétera, pero de organizaciones como Surgir, que pues saben de qué hablan, ¿no? Que están en el terreno, que llevan años de práctica, pero además una práctica reflexionada, formada, de primer nivel. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Merly, yo sí, mientras si alguien tiene otra pregunta, sí quería como comentar algo. Bueno, primero pues darle las gracias a Juan por acompañarnos pues, en este espacio. Y digamos que no es gratuito, pues que quisiéramos tener a Juan hoy en esta intervención, porque es un poco como enmarcar o encuadrar el espíritu de lo que pretendemos en este diplomado y entrando pues en esta parte ya de lo que tiene que ver con los proyectos de prevención. Es decir, porque aquí ya vamos a empezar es un poco a hablar, bueno, cómo podemos hacer para implementar prevención en el ámbito educativo. Y casi siempre, cuando uno hace esa pregunta, pues lo más fácil es prohibir, es castigar, es como ese tipo de prácticas que ya están como muy, no sé cómo decirlo, como muy enquistadas casi que en nuestro inconsciente. Y a veces, aunque uno esté muy preparado frente al tema, pues siempre se le ocurren ese tipo de cosas. Entonces, en el espacio educativo, pues, no sé, de alguna manera, digámoslo así, la maquinaria está hecha para que aquella persona que consume o aquella persona que tiene cualquier otro problema, digamos, que disrumpe contra la tranquilidad, por decirlo de alguna manera, de la institución educativa, pues se abre el camino hacia la expulsión o hacia la exclusión social, pues, educativa y social.
Entonces, nosotros siempre hemos pues como promulgado mucho la idea de que precisamente cuando una persona tiene problemas en cualquier ámbito, el educativo, el que sea, pues ahí es cuando más ayuda necesita. ¿Sí? Y por tanto, pues alguien que está con problemas frente al consumo de sustancias psicoactivas, pero lo que menos necesita es que lo echen de un entorno protector, bajo la excusa de que una manzana podrida sí daña pues todo como el bulto de manzanas, y no desde una propuesta pues más humanitaria, de cuidado pues, del ser humano y que estas personas lo necesitan. Yo siempre lo digo que eso es como si uno fuera al médico porque tiene algún tipo de enfermedad y precisamente por esa enfermedad, no estoy diciendo que el consumo de drogas sea una enfermedad, pero por ponerles el ejemplo, y que el médico o el servicio de salud le niegue la atención precisamente en el momento en que más lo necesita. Entonces, por eso, pues, como bienvenida las reflexiones que nos hace Juan en esta presentación del día de hoy, porque eso es lo que intentamos buscar en el proyecto de prevención que vamos a trabajar a lo largo de esta semana. Es un proyecto que sea inclusivo, que busque respuestas para los chicos y chicas que hayan tenido algún problema con consumo de sustancias o que están en algún nivel de consumo experimental bien o recreativo incluso, pero que podamos como encontrar alternativas, porque esa es la función de la educación. Si ustedes como educadores lo saben mucho más que nosotros, pues que la educación no es solo aprender matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, sino que esos aprendizajes, pues realmente como lo dice nuestro sistema educativo, al menos en el papel. Luis, por favor, apaga su micrófono. Como lo dice nuestro sistema, al menos en el papel, pues que podamos desarrollar competencias en los estudiantes para la vida, o sea, que las ciencias, las matemáticas, etcétera, pues no son para ganar los exámenes, sino que son herramientas que pudieran utilizarse para que los estudiantes aprendan a vivir la vida. Y ese es un poco también pues, el espíritu de lo que vamos a hablar en próximas semanas, de cómo hacer que las herramientas de la educación pues, se conviertan en este caso en una herramienta también de prevención del consumo de sustancias. Bueno, por el momento no tenemos más inquietudes de los participantes. Agradecemos nuevamente al profesor Juan Machín su apoyo, su compartir de saberes, de experiencias. Hay muchos agradecimientos también en el chat acerca de esta clase de diferentes estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, profe. Gracias a ustedes. Un placer. Les contamos entonces que en esta clase estamos buscando que los estudiantes estén en capacidad de reconocer las características del abordaje del consumo de sustancias psicoactivas desde el enfoque de salud pública, incluyendo también desde el metamodelo ECO 5, aspectos que sean importantes y que puedan identificar que terminen aportando a sus proyectos de intervención en los contextos escolares definidos. Para esta clase tenemos también unas rúbricas que tienen que ver con la participación en la conferencia y también la participación en el foro virtual. Voy a compartirles entonces nuevamente pantalla para mostrarles cómo aparece esa actividad asincrónica, que es la que ustedes deben desarrollar en esta semana. Les pido nuevamente que por favor apaguen sus micrófonos y que puedan diligenciar el listado de asistencia. Bueno, entonces la actividad asincrónica que tenemos es donde ustedes van a escribir sus apreciaciones y discusiones acerca de lo reflexionado el día de hoy, desde la conferencia El enfoque de la salud pública en la prevención del consumo de SPA, y nos faltaron unos aspectos importantes que incluiremos en el nombre. Y la pregunta es, ¿qué tan pertinente consideras la aplicabilidad de los conceptos de salud pública para enfrentar las problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas en el contexto educativo? Que ustedes argumenten la respuesta, expliquen por qué es significativo, en qué aporta también en esa problemática que ustedes definen en el contexto frente al consumo de drogas. Tenemos unas lecturas complementarias, entre ellas la
segunda lectura fue la mencionada por el profe Juan Machín, un enfoque de salud pública en materia de drogas, de la RIOT del año 2019, y tenemos otras que nos hablan, nos contextualizan en Colombia, sobre la política de drogas en Colombia, y que nos parece muy importante que ustedes puedan revisar, incluido el Plan Decenal de Salud Pública que nos normativiza también la atención, el fortalecimiento desde la salud mental y la convivencia en contextos escolares. Entonces, para el desarrollo de esta actividad asincrónica, donde tenemos este foro virtual que ustedes van a hacer durante la semana, simplemente abren nuevamente el tema de debate, responden a ello, y esa es la rúbrica de este encuentro. Para las personas que no pudieron asistir el día de hoy, también van a poder visualizar la conferencia y desarrollar también la actividad. Bueno, así terminamos nuestra clase el día de hoy. No sé si otra persona tiene algún comentario o alguno de nuestros profes. Muchas gracias por todo. Así terminamos nuestra clase. Cuéntanos. Alguien pregunta que si mañana hay clases. Sí, toda la semana las clases normales, ¿cierto? De martes a viernes en los horarios habituales que siempre han tenido durante todo el diplomado. O sea, hoy es una actividad especial, pero las clases siguen normalmente como siempre. Muchísimas gracias, Silverio. Agradecemos a todos los estudiantes del diplomado de las diferentes subregiones del departamento de Antioquia, a la Escuela contra la Drogadicción, que posibilita también el desarrollo de este diplomado, a sus directivas, docentes, al igual que a la Universidad de San Buenaventura y a la Corporación Surgir. Nos encontramos en clase entonces en el segundo encuentro del módulo 4 en los horarios habituales durante esta semana. Muchísimas gracias y les deseamos un feliz día. Muchísimas gracias. Muy gracias. Gracias, hasta luego. Merly. Merly. Merly, ¿me escuchas? Hola. Sí, Silvia, te escuchamos.